Desde la REM de Apresid trabajamos hace 15 años uniendo productores y especialistas para mejorar en el manejo de plagas. Este es nuestro podcast, Integrando Manejos. Hola, soy Emiliano Fernández, servicio técnico de FMC, y quería consultarle a Pablo si está viendo un incremento de consultas en la problemática de gusano blanco atacando cultivos de fina en los últimos años en el sur de Buenos Aires, y si podemos repasar cuáles serían las principales estrategias o consideraciones a tener en cuenta para... Hola a todos, soy Manuel Agüed, asesor de Viento Sur en el sudeste de Buenos Aires, en Necochea. Las plagas de suelo, principalmente babosa y bicho bolita, comenzaron a ser un problema, y para el control de las mismas se aplican cebos que son costosos y tienen un alto impacto ambiental. ¿Existe otra forma de manejo para el control de estas plagas? Mi nombre es Omar Peroggi, socio de Apresid de la Regional Tandilia. En esta zona los problemas de insectos que más tenemos es bicho bolita, babosa, gusano blanco y esporádicamente, pero cuando aparece nos tiene en jaque, es grasienta, principalmente en el cultivo girasol. Bienvenidos a Integrando Manejos, el podcast de la REM. Soy Román Gutiérrez, socio de Apresid de la Regional Ricardo Ochoa Bahía Blanca. Los que estamos en el campo sabemos que muchas veces lo que pasa debajo del rastrojo puede jugarte una mala pasada. Gusano blanco, bicho bolita y otros insectos que cada vez están más presentes. ¿Cuánto sabemos? ¿Por qué nos cuesta tanto anticiparnos? Hoy vamos a tratar de meternos literalmente debajo de la tierra para entender qué está pasando con estos viejos conocidos que hoy están volviendo fuerte. Para esto hoy me acompaña el ingeniero Pablo Manetti, que viene trabajando hace años en esta problemática. Pablo, buenos días. Un gusto que me acompañes hoy. Y bueno, contanos un poquito de vos, presentate, así la gente te conoce un poco más también. Hola Román, buen día para todos. Soy Pablo Manetti, docente universitario de la Facultad de Agronomía de Balcarce, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y como decía Román, hace años que mi primer trabajo como investigación fue en insectos de suelo, ya por el año 90, así que fíjese de cuánto estamos yendo y viniendo con estos bichitos por debajo de la tierra. Se sumó en los últimos años, a partir que aumentó la siembra directa, otras plagas que en ese momento se las llamaba plagas emergentes, hoy ya son que conviven con nosotros en todo el país, ¿no? Los bichos bolitas, en algunas zonas babosas y otros insectos que están por ahí dando vueltas. Así que un gusto, Román, estar con ustedes y poder charlar sobre el tema. Perfecto, Pablo. Bueno, yo te voy a hacer unas preguntas y lo que vos quieras averiguar o agregar o contarnos a toda la audiencia, bienvenido sea. Yo te voy a hacer una primer pregunta, a ver a tu criterio, ¿cuáles son los principales insectos que pueden perjudicar nuestros cultivos, ¿no? Y dentro de ellos, ¿cuáles son los daños que vos creés que son más importantes que causan? ¿Y cuáles son esos momentos críticos donde nos pueden golpear? En lo referente a insectos de suelo, que son coleópteros, larvas de coleópteros, hay un montón de especies. Se han hecho estudios en nuestra zona y en otros lugares donde se ha cuantificado y se ha puesto un ranking cuáles eran los más importantes. Si uno se pone en bien práctico, el más importante para todos es el que más daño hace, y por ahí no es el que está en mayor cantidad. En nuestra zona por ahí el que está más en cantidad es ciclocéfalo, escarabajo rubio, pero es muy más pequeño, no hace tanto daño. El que tomamos como parámetro y el que nos asusta y que tenemos que tener mucho cuidado es el bicho torito dinamodel, que ataca un montón de cultivos en nuestra zona, fundamentalmente en trigo y maíz, poco en girasol y poco en soja. Ya en esos cultivos por ahí podemos plantear a otro no gusano blanco, pero fundamentalmente en cereales de invierno y algo de maíz. Sobre todo porque como tienen un ciclo, interesante esto, ellos tienen un ciclo anual y su actividad es
se da cuando tiene el mayor tamaño. El mayor tamaño, en cuanto al tamaño de la larva, es cercano a la primavera, ¿no? Entonces, invierno a primavera, cuando son más grandes y cuanto más comen. Después de fin de primavera ya pasa por estadios que no comen, entonces ya ahí no tenemos problema. Entonces, ¿qué cultivo ataca? Justo lo que está en el invierno y al principio de la primavera, y son los que nos producen daño. Por eso digo que hay muchas especies, pero la más importante es Dilobodellus. Para identificarla cuando es chiquita es complicada con las demás especies, pero cuando es grande es la más grande, el mayor tamaño, tiene la cápsula cefálica, que es una de las características que la identifica, es bastante oscura, tiene unas mandíbulas muy prominentes y hace mucho daño, ¿no? Y el daño es tal que puede llegar hasta comer una semilla de maíz, ¿no? La fuerza que tiene la mandíbula puede romper una semilla de maíz. Imagínense, cuando nosotros hacemos fuerza para romper una semilla de maíz, por más que esté embebida, el Dilobodellus tiene la capacidad de producir daño en semillas. Produce daño en semillas, como también produce daño en raíces y en más. Por ahí en la bibliografía uno habla y dice, se comen hojas. Yo he visto en casos, muy seguro por ahí Ramón también, en casos en trigo, que empiezan como a succionar la planta y se llevan hasta la espiga. Lo único que se ve es la espiga. Yo he visto en colza que solamente se ve la flor y se llevó, qué sé yo, 30, 40 centímetros para abajo comiendo la larva de Dilobodellus. El gusano blanco en esta zona se ven los principales daños en época de implantación de los cereales de invierno en mi zona. Para que sepan, yo estoy alrededor de Bahía Blanca y se ve eso tal cual como nos lo estás contando a nosotros. Y otra cosa que vemos en el campo, que la incidencia no es igual en todos los lotes. Algunos lotes tienen más y otros menos. Y por eso preguntarte, para vos, por esto que vemos a campo, ¿cómo impacta nuestros sistemas de siembra directa, los rastrojos, las condiciones climáticas y la humedad para ver distintos tipos de daño en los lotes, cantidad? ¿Qué a tu criterio hace que las variables no sean tan homogéneas, ¿no? Siempre estamos trabajando con insectos vivos y sabemos que muchas veces es así, que nada se parece al lote de al lado. Pero bueno, a ver, si nos das un criterio, si tenemos un pantallazo más general de esto. La no remoción del suelo o la mínima remoción del suelo iba a hacer que las poblaciones se dispararan. La realidad es que no pasó esto. Mi doctorado lo hice comparando un sistema y otro en el año 2001, pensando que iba a haber año a año el aumento de gusanos blancos, y la verdad que no. La siembra directa lo único que hizo fue cambiar bicho, bolita y babosa, pero lo demás, hasta ahora, y llevamos muchos años, los insectos suelos no aumentaron como pensábamos que iba a aumentar. ¿Cuál es la causa del por qué no? Entonces no era la remoción lo que más mantenía las poblaciones bajas, sino que son las condiciones ambientales. De estudios que hicimos de biología y todo, el adulto de todos los insectos del suelo pone 30, 40 huevos una hembra. Si esto uno lo multiplicara, en pocos años, poca cantidad de hembras darían una población altísima en cada lote. En realidad es que hay una altísima mortalidad de que ponen los huevos en los primeros estadios, y se debe a las condiciones de humedad del suelo. Entonces, variaciones en humedad del suelo que tenemos continuamente hace que las poblaciones no se disparen. Y no se han disparado, y si hay focos, ese lote tiene una población base importante, y años que las condiciones ambientales, el momento de que ponen los huevos, que es en enero, diciembre, enero, en adelante, si las condiciones de humedad se dan, viven los insectos, si no se mueren. Se mueren porque son muy débiles en cuanto a soportar cambios de la humedad. Entonces, como conclusión, digo, me parece que es más importante saber si el lote tengo problemas y monitorearlo y seguirlo. Y en el lote que no tengo problemas, difícilmente puedo llegar a tener problemas, pero difícilmente me aparezcan de la nada. Tiene que hacer un proceso en cuanto a el aumento de las poblaciones. Pero donde hay problemas, es como le ha pasado seguramente a Román y a mí, ver lote que parece que están arados, y bueno, pone la pala y está hirviendo del insecto. Y por ahí pasan 2 años y ya no bajó muchísimo. Sí, tal cual como decís vos.
es como que nosotros en el campo, acá en la regional y en la zona, se veían ciclos, lotes que pensábamos que iban a quedar fuera de sistema, así, ¿cómo puede tener tanta cantidad de galerías? Y decir, bueno, listo, este lote no sirve más, después vamos a hablar de tratamientos y todo, y te puedo contar lo que hemos hecho nosotros, o sea, bien o mal, pero lo que hemos hecho. Y después con el tiempo el problema desapareció y es como se repiten ciclos. Deben ser lo que vos nos contás, las condiciones ambientales o no. Y bueno, la experiencia y el secreto está en anticiparse. Entonces ahora vamos a hablar un poco de eso. En cuanto al gusano blanco, ¿cómo vos nos ayudarías a que lo identifiquemos y cuándo debemos activar la decisión del control y con qué herramientas contamos? Lo importante, como la mayoría de las plagas, y más en la zona nuestra que son las templadas, donde la aparición no es de golpes y vamos a tener grandes ataques en el mismo ciclo, es el monitoreo, ¿no? Entonces uno tiene que conocer muy bien su lote y ver cuáles son las primeras luces que te manda la información de alerta de aparición. Cuando son chiquititos, que de enero hasta fin de abril, es bastante difícil identificarlo y las larvas son muy pequeñitas. Ahí es donde pierden o se mueren un montón de estas especies. Lo otro es mirar las galerías, pero las galerías se ven cuando ya tienen un cierto tamaño. Y la larva, ¿por qué hace la galería? La larva no hace la galería para comer, hace la galería, más importante, hasta la superficie, porque el adulto no tiene la capacidad de hacer una galería para salir. Entonces, hace la galería, empupa, y después sale el adulto, que ya tiene como hecho el camino. Entonces, el lugar más fácil es cuando está ya la galería hecha y que ya hay montículo de tierra arriba. Lo ideal es hacer muestreos de suelo. Lo que pasa es que hay que ver en cada zona y en cada momento hasta dónde están las larvas. Porque la larva tiene la capacidad, dependiendo de la granulometría del suelo, ir a mucha profundidad. Hay veces que encontramos larvas hasta más de 30 centímetros. Entonces, si hago el muestreo y lo hago en los primeros 10 centímetros, no la voy a encontrar. Entonces, uno tiene que mirar larva y si hay galería. Entonces, en el norte, por ejemplo, en la zona de Santa Fe y eso, cuentan orificios, porque limpian el suelo arriba y cuentan las galerías. Y ahí la mayoría de las galerías las larvas están activas, porque es la que hizo la galería para poder salir cuando es el adulto. Así que lo ideal es hacer un monitoreo en cuanto a de suelo, de 50 por 50, ¿qué cantidad? Y lo que uno tiene que tener la seguridad cuando hizo por lo menos 10, 12 muestras o 15 muestras, es decir, me siento confiable con lo que obtuve, es lo que pasa en el campo. Si yo hago 5 muestras, no, hago 10 y no hay nada, ya estoy, no necesito más. Ahora si empiezo a hacer una muestra, una tengo 4, en la otra no tengo nada, en la otra tengo 8, voy a necesitar para tener seguridad en mi decisión, tener más cantidad de muestras. Llega un momento que después no podría hacer más, pero uno debería ver qué especies tiene, que hay clave que se pueden conseguir fácilmente, qué especie tengo y si tengo que estar preocupado o no. Y lo otro que es también bastante fácil es en enero, aunque ya no puedo hacer nada, o en diciembre, ver qué adulto sale. El adulto es mucho más simple de identificar, ¿no? Para saber qué es lo que podría hacer. Exactamente. Yo recuerdo en la zona de Pehuenco, cuando era chico, ya hace muchos años, en los veranos, en el pueblo de Pehuenco hay una luz en cada esquina y después está totalmente oscuro. Y abajo de esas luces, el juego era ir a juntar los bichos toritos que estaban en el farol. Ya con el tiempo, uno en el campo, volviendo a esto, los ciclos que predisponen a que haya más cantidad de individuos o menos, vos si tenés la suerte de tener un lote mucho tiempo, vos podés, por lo menos lo que nosotros vemos, si vos ves un año con mucho adulto, durante la época de que es adulto en el verano, como vos contabas, que emergió, nos hace parar la antena, que puede llegar a ser problemático, ¿no? Y bueno, y llegado al caso que nosotros creemos que tenemos un año complicado, medimos galerías, vemos
un gran número de galería en ese pedazo de suelo que vamos muestreando. ¿Qué herramientas contamos? ¿Con qué podemos defendernos? En el tiempo ha ido variando y hoy ya no hay productos para aplicar directamente al suelo, salvo en algunos cultivos. O sea que lo único que tenemos son curas semillas. Hay un concepto que tiene que quedar bien claro. El cura semilla no mata las larvas. El cura semilla lo que hace es correrla del lugar donde está el producto. Porque la larva, antes de morirse, la larva se va del lugar. Entonces digo, si uno tiene una altísima población, el cura semilla no lo va a salvar. Lo que va a hacer es que pierda menos plantas, pero ahí uno debería pensar en otra cosa. O cambiar el cultivo, o atrasar la fecha de siembra, para tratar de sembrar en el momento que ya no esté haciendo daño. La larva cuando llega al estadio 3, ¿no? La larva 3, pasa por un estado de prepupa, deja de alimentarse y se la ve muy flácida, y ahí no hace daño. La pupa no se alimenta y después sale el adulto. Entonces yo digo, atraso en la fecha de siembra y solamente voy a estar conviviendo una semanita o 10 días con la larva, no pasa nada. Me va a comer alguna, pero voy a tener un problema. Ahora, si tengo una gran cantidad de larva, el cura semilla hace agua. No controla y repite. Es un concepto, viste, que es bastante a veces complicado con las empresas, pero en realidad no los mata. Las larvas se corren y no hacen daño. Lo tengo recontra probado en un montón de trabajos, en condiciones controladas y todo. La larva se va del lugar donde está el cura semilla. Pero es la mejor técnica. Hoy es o fecha de siembra o cura semilla. Aplicar producto al suelo, primero que no hay aprobado en el país, y después es carísimo. Cultivo puede servir en hortícolas o en papas, que lo que se pone no es muchísima plata, entonces uno puede aplicar un producto al suelo, pero si no conviene. Y no hay ni granulado en el país como para ponerlo junto con el semilla. Claro, o sea que es fundamental el monitoreo y la toma de decisión al momento de que detectamos esta problemática. Seguro. Porque las herramientas son muy escasas. Sí, fundamental, la mejor herramienta siempre es el monitoreo, ¿no? Entonces, conocer tu lote. Cuando uno alquila, por ahí es más complicado, pero uno conociendo su lote, cómo fue el año, si hubo adulto, como decís vos, o no, cambia sustancialmente lo que uno puede hacer. Una anécdota cortita, ¿no, Román, de por ahí de tu zona? Un año me llama una persona que era profesional de Tres Arroyos, que tenía problemas con la cancha de fútbol, que le habían resembrado, no sé si era Huracán de Tres Arroyos o cuál era, la habían resembrado porque tenían 80, 100 larvas de gusano por metro, y el año anterior no tenían nada. Entonces, hablando con el productor, le digo, no el productor, el profesional, le digo, ¿cuándo hicieron esto? Y dice, no, porque como teníamos poco tiempo, qué sé yo, lo hicimos en diciembre. Y como no teníamos muy poco tiempo, lo hacíamos de noche. Entonces prendíamos las luces del estadio y hacíamos las labores de noche. Y ahí sembramos el pasto. Le digo, bueno, cuando prendieron las luces para trabajar, todos los adultos que andaban en la zona fueron a la cancha. Entonces vos los trajiste. Como decía vos, los faroles. Ahí era un montón de faroles y se les llenó de gusano en la cancha. Y después teníamos problemas porque no podían aplicar. Exactamente. Pasa mucho en los patios. Me acuerdo hace unos años acá, en la zona de Cabildo, un amigo me dice, me está arando el patio algo. Y se ve el montículo de la galería después de una lluvia o de un riego que limpia su galería. Y bueno, y quizás ahí, no sé si se podrá probar con algún insecticida lloviendo, que cuando sube la larva tiene un contacto en superficie reducida. Pero bueno, en los lotes comerciales, como dijimos, fundamental el monitoreo y adelantarse, para así poder tener cintura para tomar una decisión. Una forma fácil para la gente que en las casas o en pequeñas superficies, agua con detergente, con muy poquito detergente, aplicarlo en el orificio del insecto y salen todo. Ahí sabés qué especie es, no hay que agarrar la pala, nada. Así que le pones agua con detergente y sale al segundo, si es grillo, si es gusano blanco, lo que sea,
se va a la superficie y sabemos que es pescado. Así que si quieren probarlo, buenísimo. Corregime si estoy equivocado. Muchas veces la gente piensa que es gusano blanco y tiene grillo, pero el grillo hace 2 galerías y el gusano hace 1, ¿verdad? Exactamente. Y con respecto a las técnicas de monitoreo, ¿cómo considerás la de gusano blanco y bicho bolita? ¿Las considerás similares? ¿Es diferente? Entremos un poquito en el mundo del bicho bolita, que hoy hablamos un poquito al principio. Al bicho bolita tenemos que sumarle que tiene movilidad en superficie. Entonces me parece que el monitoreo es más necesario y pensar en hacer como un tipo de mapa de tu lote, ¿sí? Porque hay variaciones en las densidades dentro del lote que a veces hacen que perdamos gran parte del lote. En cambio, en insectos suelo, como por más que es agregada la distribución, como que es más simple el muestreo. En bicho bolita es necesario, y lo que mejor funciona es hacer una muestra cada 1,5 hectáreas, ¿no? Entonces hay grupos de monitoreo donde lo hacen, posicionan, lo georreferencian cada punto y te hacen un mapa donde te indican cuáles son las zonas con mayor cantidad de bicho bolita. Y si tengo trabajo hecho de varios años donde uno hace el seguimiento de ese lote a través de los años, y esos altas densidades vemos, o esos puntos con alta densidad vemos cómo se van creciendo a lo largo de los años, ¿ves? O si hago un tratamiento, cómo baja y cuáles son los puntos que quedan como preocupantes. Así que el monitoreo en el caso de bicho bolita me parece que mucho mejor y nos da una mayor información, georreferenciar cada punto. Entonces yo tengo un mapa perfecto del lote y que el año siguiente no va a pasar como pasa con el gusano blanco, que por ahí desaparece. No, acá van a estar, puede bajar o subir la población, pero van a estar. Entonces, el sistema de monitoreo con puntos georreferenciados y con mapa, me parece que es el ideal y que ha hecho que se pueda manejar bastante bien el bicho bolita. Le sumo a babosa, que por ahí en tu zona no, pero la nuestra, que la babosa es problemática, es igual al bicho bolita. Entonces digo, puntos georreferenciados que yo sepa a través del tiempo qué es lo que pasa. Y se ve clarito, ¿eh? Vos tenés un mapa donde tenés puntos de alta cantidad, que haces una aplicación, baja todo el lote, pero ese punto queda como con menos población, pero queda. ¿Sí? Y a lo largo de los años, seguramente en ese sector hay que aplicar nuevamente. Sí, como vos decís, el bicho bolita es un comensal fijo todos los años en nuestros lotes. Y en mi zona, para agregarte un poquito, nosotros tenemos las antenas más paradas en los cultivos de verano, tanto girasol, más en mi zona, un poquito más hacia Dorrego, ya empieza a entrar en la soja. Y acá los planteos son de baja densidad. O sea, vos ponete en nuestro lugar, nosotros sembramos 21.000 semillas por hectárea de un girasol, por ejemplo. Están ahí al salto y las tenés que cuidar. Por eso hay que poner la rodilla en el suelo y mirar, porque muchas veces es una pasada rápida y abajo de un poquito de rastrojo levantás un cascote y hay un montón. O sea que vos creés que un equipo de monitoreo y estar atento a cuidar nuestro cultivo es fundamental, ¿no? Para diagnosticarnos y ¿cuál te parece a vos? ¿Cuál es el umbral? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Si vos me acompañás al campo un día para capacitarme, me tenés que decir, Román, vos tenés que mirar esto, tener en cuenta esto. ¿Qué me aconsejarías? ¿O nos aconsejarías lo que estamos escuchando? Me parece que en bicho bolita va a depender mucho de la zona. Entonces digo, donde yo tengo poca cantidad de plantas, los umbrales que manejamos nosotros en nuestra zona, con otra densidad de plantas, la tienen que tomar mucho más bajo ustedes. Lo que hemos visto es que hay una gran variación de valores de umbrales, pero lo que no está claro es, cuando se determinó eso, el tamaño del bicho bolita, porque el tamaño del bicho bolita hay de todo el tamaño, y los valores de umbrales tenemos que manejarlos con un tamaño medio. Si yo tengo tamaño que la mayoría de los bichos bolitas son grandes, tengo que bajar un 30-40% del umbral,
porque comer mucho más. Y si son chiquitos, tengo que subirlo. Entonces, los últimos valores que se han determinado, que lo decimos acá en el grupo de trabajo, tomamos como valor y tamaño medio. Entonces, cuando uno habla de bicho bolita, tiene que hablar de número, pero también de qué tamaño de bicho bolita estamos hablando, ¿no? Porque no es lo mismo uno pequeño que uno grande. Uno grande come 3, 4 veces que una chiquita. Y es el mismo bicho bolita. Entonces, número y tamaño. Y lo otro que se explicó, por qué de esto, por qué aumentó los bichos bolitas. El bicho bolita, que es un crustáceo, una especie muy llamativa, ¿no? En cuanto a sus cualidades ecológicas, por más que no haga daño, tiene la capacidad de producir más descendencia si su dieta anterior tiene alto nivel de nitrógeno. Entonces se ve que en los lotes donde el antecesor es soja o varios años de soja, ahí es probable que la población crezca más. Que si hago trigo, muchas veces trigo. Porque el nitrógeno del rastrojo hace que la población aumente más rápidamente. Y después los bichos bolitas hacen daño en algunos cultivos. Maíz no hace nada. Me van a enojar, se van a enojar algunos, pero yo he visto lotes con 2.000 bichos bolitas por metro cuadrado, 2.000, se movía el suelo y no había daño. Y sí, es así. Y te voy a contar de una experiencia y por ahí vos nos podés orientar sobre hablar un poco del hábito de alimentación del bicho bolita. Muchas veces, por ejemplo, nosotros habíamos sembrado un cultivo de colza y empezó a desaparecer por manchones y bueno, y ahí nos empezamos a saber que el bicho bolita era un problema para determinados cultivos o en el girasol mismo. Sabemos que los cebos son una herramienta muy buena, pero ¿qué pasó? Empezamos a tener problemas y dijimos, tenemos que tirar un cebo. Y tiramos el cebo después con el problema ya instalado en el lote. Y ahí nos enteramos que el bicho bolita, una vez que empezó a comer algo, es muy difícil hacerlo cambiar de plata. Contanos un poquito, entonces pasa a ser clave, si voy a gastar la plata en el tratamiento, ¿cuándo debo gastarla? Contanos un poquito de eso. Sí, eso tal cual como decís vos, Ramón, y ha habido también diferencia en cuanto a los cebos. Porque el cebo es un atrayente con un producto que mata. El problema del cebo es cuánto dura en el campo sin que se degrade por la lluvia o por la humedad. Entonces, si yo lo hago que dure mucho, le ponen una goma para que dure, pero tampoco le gusta tanto. Entonces, hay que jugar con la calidad de los cebos, porque si es muy palatable, se degrada muy rápido. Y si es muy duradero por las condiciones ambientales, no le gusta tanto. Entonces, prefiere lo que le gusta más que el cebo. Cuando hay altas poblaciones, ensayo que tenemos y todo, es recomendable hasta dividir la aplicación y hacerla antes de la siembra. Bajar la población y la última aplicación hacerla conjuntamente con la siembra. Después de la siembra, prefiere el cultivo. Cuando el bicho ahorita empieza a caminar, come lo que encuentra. Y si encuentra una planta, se va a comer la planta. Y si vos le ponés el cebo antes, va a comer el cebo porque no hay planta. Pero como que se acostumbra, está discutido. Eso, pero digo, si vos lo aplicás y no hay planta, va a comer el cebo. Si vos lo aplicás junto con la planta, por ahí aplicás y no está activo y no la matás, pero está. El concepto de densidad activa hay que tenerlo en la cabeza diferente de otras plagas. Tiene que estar no solo en el número, sino que esté activa por la condición ambiental. Bueno, o sea que para ir cerrando, a mí me gustaría a ver si nos podés dejar un mensaje medio integrador de toda esta charla. A ver cómo hacemos para tener lotes menos vulnerables y sanos a largo plazo. Para que la gente entienda qué está pasando ahí y que no nos cueste tanto anticiparnos al problema. Algo que podamos tomar como rutina, digamos. Cuando las plagas nos están delimitando el stand de plantas, como en este caso, hay que pensar que las decisiones tienen que ser tomadas con anterioridad. Una vez que sucedió, no hay ningún tipo de solución, más que la recién. Pero cuando
Me dice, tengo este problema, ¿qué hago? Y como se dice habitualmente al piste, no tener nada que hacer, ya perdí. Digo, entonces, acá hay que pensar antes de que tenga problemas. Y pensar antes es monitoreo. Monitoreo es fundamental. Entonces, digo, tardar un poco más, porque eso también es lo que pasa. Un año no tenés nada, 2 años no tenés nada, el cuarto año no tenés nada, y ya bajar los brazos en cuanto a la efectividad del monitoreo. Cuando bajaste los brazos del monitoreo, no te preocupes que seguramente ese año va a tener un problema. Digo, hay que pensar que hay que ir antes que pase el problema, y antes que pase el problema es monitoreo previo para poder tomar decisión. Si no, después ya no tenés. Digo, si tenés mucho bicho bolita y ya está sembrado, los cebos no hacen más. Entonces, si yo tengo muchos insectos de suelo y pongo una semilla, pero tengo muchísimas larvas, no voy a solucionar el problema. Me voy a lamentar de no haber tomado la decisión para sembrar otro cultivo o correrme una semana de 100. Digo, entonces monitoreo, fundamental, mejor que cualquier otra herramienta, porque los productos funcionan si lo ponemos en el momento adecuado, lo hacen más. Y en el suelo menos que menos. Me parece perfecto. La verdad que estos son sistemas dinámicos que van cambiando y evolucionando continuamente y es lote a lote, tanto en maleza, insectos, porque a veces vos tenés un problema en un lugar y en el lote de al lado no pasa nada y la única manera que tenemos para defendernos o anticiparnos es el conocimiento. Y uno solo, mucho menos que todos juntos. Y compartirlo a través de estos eventos es, digamos, elevarlo a la enésima potencia. Me parece que pensando que la siembra directa sigue avanzando y cada vez vamos a tener más años, seamos observadores de lo que pasa ahí abajo, ¿sí? Porque hay aparición de otros individuos que por ahí a lo largo del tiempo van a aparecer que nos pueden dar un dolor de cabeza. Digo, miriápodos, otros bichitos que andan dando vueltas. Estemos atentos, los grillos, y lo mejor es estar atento y ver uno su propia experiencia, qué es lo que está pasando. Bueno, y lo último, le había dicho que quería mandar un chivo. Nosotros estamos organizando desde la facultad la jornada fitosanitaria argentina, es las jornadas de evaluación de productos científicos más importantes del país. Se hace desde el año 83 y la organiza la Facultad de Agronomía. Y este año en noviembre, el 12, 13 y 14 de noviembre, vamos a estar en Balcarce con este congreso, con un tema interesante que también va de lo que estuvimos hablando, dice, como lema de la jornada, ¿no? Dice, hacia un cambio de paradigma en la sanidad vegetal. Nuevos productos, métodos de monitoreo, un montón de otras cosas que están apareciendo y que la sociedad nos está mirando qué es lo que estamos aplicando, ¿no? Entonces, los invito a Balcarce. Va a ser 2 días puramente científicos, pero el último día va a ser con investigadores de todo el país, hablando de temas que nos interesan, seguramente en la zona también, y intercambio con la PRESID, con la CREA, con distintas asociaciones de profesionales para poder llevar la ciencia al campo, ¿no? Como este caso de estos podcasts, que me parece que es llevarle al productor y al profesional lo que se está haciendo a nivel científico, ¿no? Porque estamos para eso. Muchísimas gracias, Pablo. No, un gusto, Román. Así que bueno, seguramente nos juntaremos en la jornada fitosanitaria. Así que estás invitado, Román. Nos vemos en noviembre. Muchas gracias. Puedes encontrar más información sobre la REM y el manejo de plagas en apresid.org.ar/REM. Nos acompañan BAF, Bayer, Corteva, FMC, Syngenta, Sigma Agro, UPL, AgroAdvance, Dara, Ligier, Rizobacter y AgroAdvance Technology.